Saludos. En el día de hoy vamos a trabajar el tema correspondiente a circuitos secuenciales, el cual pertenecía a la clase del pasado 5 de abril, en donde ya pasábamos de trabajar con circuitos denominados combinacionales a los circuitos que nos permiten manejar o controlar variables de tiempo dentro de nuestros sistemas. Eh, Inicialmente vamos a hacer una introducción de lo que son los circuitos secuenciales, una teoría general, algunos ejercicios, un resumen de las aplicaciones y conclusiones del sistema. Como introducción, nosotros hemos venido trabajando en el curso regular de circuitos digitales para mecatrónica elementos que nos permiten controlar eh, la lógica de operación de un sistema. Inicialmente nosotros hemos venido trabajando con circuitos combinacionales, es decir, aquellos que a través de la combinación de las entradas nos permitían obtener salidas lógicas particulares. Estos circuitos estaban conformados por las compuertas AND, las compuertas OR y las negadoras y combinaciones entre ellas. De esa manera nosotros podíamos garantizar o crear comportamientos lógicos para hacer que un sistema funcionara de acuerdo con requisitos particulares. En un sistema combinacional, la salida es el resultado de las entradas. Esto era lo que obteníamos cuando queríamos verificar si nuestro requerimiento era tener una salida solamente cuando se daban condiciones específicas de las entradas. Utilizábamos herramientas como el álgebra booleana o los mapas de Carnot que se vieron en el curso. Actualmente vamos a empezar el estudio de los circuitos secuenciales. Ya en este caso la salida, una función de una condición previa de la entrada, esto es decir, una función del tiempo. No va a haber una continuidad entre lo que tenemos de la entrada hacia la salida, sino que depende de su configuración para variar esa salida con base en ciertas características de entrada. Los temas a estudiar son los latch inicialmente, todos los tipos de latch, y los diagramas de tiempo, que no son más que una herramienta que utilizaremos para validar el comportamiento del circuito. Los circuitos latch están compuestos básicamente por compuertas NAND o por compuertas NOR, como el que se ve en la figura, en cuyo caso la característica principal es que dos compuertas son realimentadas, la salida de uno a la entrada de la siguiente, y lo mismo en la segunda compuerta. No olviden que aunque en la simulación que hacemos con DigitalWorks no aparecen todos los componentes que se ven en la gráfica, estos son necesarios para garantizar que el circuito del mundo real sea funcional. Es decir, resistencias limitadoras de corriente para los LED o resistencias pull down o en algunos casos pull up para las entradas. De esta manera garantizaremos que lo que hay en el terminal de entrada es un 1 o un 0. En el cuadro de la derecha observamos que hay una relación de las entradas hacia las salidas. Esto es lo que veíamos como una tabla de verdad. Si ustedes observan con cuidado la condición 00, es decir, cuando están los dos interruptores que vamos a llamar set y reset en condición de abierto, la salida es denominada latch. ¿Qué significa latch? Significa que hay una condición que puede ser Q negado o Q en situación de encendido. ¿Cuál de los dos? Uno de los inconvenientes que vamos a ver más adelante es que es indeterminado. ¿Cuál de los dos LEDs va a ser el que se va a activar? Pero sí es importante saber que el resto de las condiciones nos permiten almacenar. Si yo mando a un reset, pues se va a apagar el Q y se va a encender el Q negado. Si mando a set, va a quedar el Q activo y el Q negado inactivo. Y los dos en uno me van a presentar una condición de que las dos salidas están en cero. En resumen, un latch está compuesto por compuestas NAND o NOR, permiten almacenar un bit de información, es decir, se memoriza una salida y se definen por tal razón como una unidad básica de memoria. Vamos a simular esto en el software DigitalWorks.
Verifiquemos inicialmente el comportamiento de una NOR. Para tal fin colocamos los dos pulsadores y habilitamos una salida equivalente a un LED. Ok, este circuito, que ya se ha simulado en varias oportunidades, nos representa simplemente una NOR funcionando dentro de un sistema electrónico. Repito y enfatizo en el hecho de que aquí no están todos los componentes necesarios del mundo real, es decir, faltan las resistencias limitadoras antes de llegar al LED, la conexión de tierra, las resistencias pull down para garantizar que lo que tenemos aquí sí es un 1 o un 0, y en general la alimentación de todo el sistema, que en este software de simulación no es necesario simular. Entonces, la condición inicial, los dos en 0, me generan una condición de salida de un 1. Al ser una OR negada, pues es la condición esperada. Si yo coloco cualquier otra terminal en 1, pues simplemente se me va a apagar la salida. Eso es lo que ya sabemos del comportamiento de la NOR. Ahora, para completar el circuito del latch, simplemente adicionamos una segunda compuerta. Vamos a hacer las conexiones tal como nos lo decía el diagrama anterior, que recordarán consistía en realimentar una salida a la entrada de uno de los terminales y asimismo hacemos con la contraria, con el segundo compuerta a la terminal. Vamos a adicionar una segunda salida, que es un LED, que nos representa el comportamiento complementario de la primera salida. Ok, observen la situación actual del sistema. Una de las salidas está activa, se observa claramente en la línea, que a su vez está ingresando a la segunda compuerta. Tenemos entonces un 0 en el terminal del botón o pulsador, un 1 en la segunda entrada de la compuerta NOR, lo que implica que a la salida de esta compuerta el LED estará apagado. Esta salida es realimentada a la segunda NOR, en donde la primera entrada es el otro pulsador. Conclusión, si yo tengo 0 y 0 a la entrada de una NOR, la salida va a ser 1. Si tengo un 1 y un 0, la salida va a ser 0. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo activo la primera terminal? Si yo le digo un 1, van a quedar 1 y 1, lo que me produce un 0, y esta va a quedar en 0, 0, lo que me produce un 1. Observen que estoy en este momento en el sistema activo de este pulsador, pero en el momento en que yo lo apago, ¿qué debería suceder? Al apagarlo de nuevo, que fue la condición inicial, observen que la salida ha quedado activa. ¿Por qué? Porque su condición lógica es 1 y 0, me sigue produciendo 0, y este 0, que hay acá, 0, 0, me sigue produciendo el 1. Es decir, la condición que antes teníamos, un 1 y un 0, pasó a ser un 0 y un 1. Es decir, se ha memorizado ese switch y ya sin importar el valor que yo tenga en esta entrada, él va a seguir en esa condición. Ahora bien, si presiono este otro pulsador, ya se me va a cambiar la condición. 1 y 1 me producen un 0 y a la salida contraria un 0 en este pulsador y un 0 me producen un 1 acá. Lo mismo que sucedía antes, si desenergizo el pulsador se va a mantener esa condición. En conclusión, estamos creando una memoria de un solo bit
que me permite almacenar información, es decir, por eso lo llamamos memoria, y mantenerla sin importar cuál es la condición de la entrada última que hicimos. Obviamente, si volvemos a repetir el procedimiento 1, 0, ya se vuelve a almacenar en la parte inferior. Esta condición del latch es la que vamos a utilizar en los circuitos de memoria que veremos de aquí en adelante. Y es muy importante entender su funcionamiento para poderlo implementar en el laboratorio, para saber en el laboratorio cómo va a funcionar. Cada una de las terminales tiene sus nombres propios. Entonces, si a esta le decimos Q, vamos a decir que esta es la salida Q. Ampliémosle un poco el tamaño. 11 puntos. Q. Entonces, la salida contraria es esta de acá. La llamaríamos Q negado. Ok, entonces tenemos Q y Q negado. Técnicamente, esto nos da para tener dos nombres que vamos a llamar set y reset. Primero de acá lo vamos a llamar reset o borrado. Al hablar de reset en electrónica estamos refiriéndonos a la referencia se hace a borrado de una memoria. Y en la parte inferior vamos a tener el set. Ok. Cuando volvemos a activar el sistema, entonces vemos set, me habilita el Q. Set habilita el Q. Y reset me lo apaga. Recuerden que esta función del botón de entrada es un pulsador. Simplemente usted presiona y suelta y entonces ya le está haciendo la función de set y reset. Esta es la condición que queremos entender en el simulador.